Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentos de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia yo invoqué a Jehová. Clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Luego en el 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, la voz de Dios. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. El 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dígame si alguien que no conoce a Dios, alguien que si no conoce a otra persona puede hablar de tal forma. Un casado, una persona que está casada, incluso en toda su vida tal vez no llega a conocer perfectamente a esa persona con la que está ligada. Porque hay tantas cosas en nuestro interior y hay tantas cosas que Dios tiene, que llegar a ese conocimiento de la grandeza de Dios y comprender todo lo que cabe en Dios, cómo nuestra mente humana, que tiene un límite, va a poder comprender la grandeza de un Dios que es ilimitable, que es un Dios que es infinito. Pero Dios nos da pequeños rasgos de cómo es Él, de qué hace, de su amor, de su poder, de sus maravillas, de cosas que nosotros en nuestra sabiduría natural tal vez no podremos comprender. Por ejemplo, el Salmo 24, 1 y 2. ¿Cree usted que lo que tiene ahí es suyo? No sé, el iPad de la pastora, su reloj, sus zapatos, su casa, su coche. ¿Usted cree que es suyo? Porque usted lo compró con su dinero. No, no, démelo. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. O sea que todo lo que hay englobado, que nosotros conocemos en esa tierra, fuera de la tierra, todo lo que se pueda conocer, es de Dios. Él es el dueño y amo porque Él lo creó. Dígale al que tiene a su lado: tú eres de Dios, así que lo que hagas tiene que ser guiado por Dios. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer yo? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Y conociendo esto, sabiendo que en Dios estamos refugiados, dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Por qué? Porque llegar al conocimiento de Dios hace que Dios es así, Dios me ama, Dios me guarda, Dios me guía. Entonces lo único que yo quiero hacer es estar más cerca de Él, es acercarme más, porque en su casa yo puedo estar confiado. Pero eso es de alguien que conoce a Dios. Por eso es tan importante nosotros tener revelación, esa comunión con Dios, encuentros con Dios, porque ahí son reveladas cosas que tal vez el día a día no van a poder ser reveladas. Dios, que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, sabe nuestro trayecto desde que estamos en el vientre hasta que la edad que tengamos. Y Él sabe qué cosas nos han ido pasando, aún que nosotros no nos enteramos.
Y el que nos conoce también nos manda a que nosotros le conozcamos a Él. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos qué le gusta y qué no le gusta. Y cuando entendemos lo que a Dios no le gusta, intentamos en todo lo posible de no hacer lo que a Él no le agrada. Pero es imposible alguien que dice conocer a Dios haga cosas que a Él no le agradan. Porque entonces no está verdaderamente conociendo la grandeza de Dios. David era alguien que conocía verdaderamente a Dios, por eso pudo expresarnos todo lo que vemos en los Salmos y aún en su vida, todos los hechos que hizo, todas las guerras que ganó, toda la sabiduría que pudo tener, porque él conocía a Dios. Vemos otra contraparte en Juan 4:22, una historia muy conocida cuando Jesús se encuentra ahí con la mujer samaritana y se da un diálogo ahí muy importante donde Jesús le dice que empieza ahí a hablar de que él no puede ir a beber esa agua porque son de una región, ellos son de otra región y todo. Pero surge viene Jesús y le pregunta por su marido. Y él expresa que el marido que tiene no es, o sea, sí es su marido, pero no es su marido. Y que tal vez, y le dice Jesús, sí, bien has dicho, porque el que tiene no es suyo y aún los otros, y le dice, o sea que no estás muy bien. Porque esta mujer le había dicho, nosotros conocemos que ustedes adoran, dicen que adoran allá, nuestros antepasados dicen que adoramos aquí. Ella decía conocer algunas cosas de la palabra, algunas cosas de Dios. Pero viene Jesús y le dice en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque si adoramos a alguien que conocemos, entonces lo que nosotros vamos a tratar es de agradar a ese Dios que adoramos. Vamos a tratar en lo máximo, en lo profundo, no desagradarle, porque si a Él no le gusta el pecado, pues en todo lo posible apartarnos y dejar que seamos santos por que es lo que Él pide. Entonces una cosa es conocer y otra cosa es pretender conocer a Dios. Una de las características de Dios es que Él hace y obra como Él considere bueno. Nosotros a veces consideramos que pensamos de buena manera o que actuamos de buena manera o que somos justos en cierta forma. Pero dice la Biblia que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. O sea que lo que nosotros consideramos que es justo, tal vez no sea tan justo. Que lo que nosotros consideramos que es bueno, tal vez no sea tan bueno. Porque lo estamos viendo quizás a través de nuestra forma de ver humanamente. Por eso todo tiene que ir reflejado y verlo a través de la palabra de Dios, que Él sí ve lo justo, ve lo verdadero. Porque ponerte a pensar que si una persona te pega una cachetada, lo que tú tienes que hacer es poner la otra. Qué lógica humana. Para nosotros es justo que levante la mano quien diga que es justo que alguien le pegue y él diga, vale, otra vez. Vale, venga, le doy. ¿Por qué? Porque así somos. Creemos alguna cosa en base a tal vez lo que hemos aprendido desde niños o tal vez la cultura que nos han enseñado. O tal vez nuestra conciencia piensa de cierta forma, pero tal vez no es la forma de Dios. Un pastor muy reconocido, A.W. Tozer, dijo que Dios está buscando personas por las cuales hacer cosas imposibles. Dios está buscando personas por cuyo intermediario hacer lo imposible. Y sigue diciendo a él, qué lástima que nosotros, los seres humanos, planeamos las cosas solo pensando hacer lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión de vida tal vez, unos sueños, unas metas, unos propósitos, un trabajo que nosotros decimos, a mí me gustaría trabajar de esto o hacer tal cosa. En medida
de lo que nosotros podemos hacer. Pensar tal vez en comprar una casa, para algunos tal vez puede ser como ni se lo plantea. Porque tal vez está pensando en sus posibilidades, en sus fuerzas, en su salario que gana mensualmente. Entonces, por esa forma es muy difícil, es imposible hacerlo. Pero Dios está buscando personas que puedan plantearse cosas que no son a simple vista fáciles o que no son a simple vista que se puedan hacer, porque por si las cosas son fáciles, entonces cualquiera las puede hacer. Entonces, ¿cuál diferencia habría entre nosotros y una persona que no cree en Dios? Si lo que yo creo es lo mismo que cree la otra persona que no cree en Dios y hacemos las mismas cosas y nos planteamos un futuro de vida igual. Entonces, ¿dónde está la grandeza de Dios a través de mi vida? Porque basamos todo en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia. Por ejemplo, vamos a hacer una tarea mental. Imagínese que usted va en su coche. Sí, tal vez no tiene, pero imagínese que va en su coche. Va en su coche y justo va pasando por una estación de autobús. Usted tiene una plaza libre. Va pasando por una estación de autobús y en esa estación está un amigo suyo que en cierta ocasión le salvó la vida. Está una señora que se ve muy enferma y está la persona de sus sueños, alguien que tal vez a usted le gusta mucho. Están esas tres personas y usted va en su coche y tiene una plaza. ¿A quién llevaría usted? ¿O qué haría usted? Alguno puede decir, estoy soltero, estoy soltera, así que aprovecho ahora. O otra persona puede decir, uy, la señora que está enferma, porque puedo ayudarla, la llevo al hospital y pueda que sea su ultimátum y llevarla al hospital lo más pronto posible, sea salvarle la vida. O tal vez llevar a su amigo, el cual le salvó la vida una vez, y saldar ahí su deuda y gracias porque me salvaste, hoy yo te salvo y te llevo donde quieras ir. Usted pensó una opción. Levante la mano, ¿quién pensó una opción de las tres? Los demás no quieren, o sea, pasaron de largo, se fueron y que no quieren. Entonces habría tres tipos de pensamientos: la persona de mis sueños, ser compasivo con la mujer que está enferma, o llevarme a mi amigo, el cual salvó la deuda. Eso pensando en una mentalidad sencilla, humana, posible. Pero si usted tiene un amigo que es muy cercano, está la persona de sus sueños, ¿qué tal si usted le da la llave de su coche a su mejor amigo para que lleve a la señora al hospital y usted se queda con la persona de sus sueños? Lo pensado muchas veces, lo que pasa es que me falta el coche. Yo pasaba pero caminando porque no tenía coche. Entonces, si se fija, hay una forma de pensar muy simple, muy básica, lo que está a la mano. Ahí, vale, no sé, Otín Marín de Dopingwell, el que venga. Pero hay cosas que van más allá de lo que nosotros podemos hacer. Eso tal vez pensando un poquito más, pero imagínense si nosotros todo lo que vamos a planear, todo lo que vamos a hacer, lo encapsulamos en lo que Dios puede hacer. No vamos a hacer cosas simples, no vamos a hacer cosas que cualquiera puede hacer, porque como les decía anteriormente, entonces, ¿qué nos va a hacer diferentes de personas que no creen en Dios? Porque Dios es un Dios que puede hacer cualquier cosa. Él puede sanar enfermos, Él puede hacer que los ciegos vean, que los mudos hablen. Él puede hacer que una persona que se quiera suicidar
venga el Espíritu Santo y la cambie totalmente, cambie su lamento en gozo, cambie su perspectiva de vida en un 180 grados, así. Entonces ese es nuestro Dios. Nosotros no podemos limitar nuestra mente a guiarnos por cosas básicas y posibles, porque tenemos ese Dios. A finales del siglo XIX, mire que me puse a investigar un poco, un hombre dijo que muy pronto iba a ser posible que una persona se trasladara de un lugar a otro volando y no a través del lomo de un caballo. El líder de esa iglesia, un obispo, el obispo Wright, venía en el coche con Jelly y le pedí unas clases de inglés, así que, o sea, hello, ¿no? El obispo Wright se puso de pie y le dijo que eso no iba a ser posible, e incluso le dijo que era un hereje, porque si Dios hubiese querido que los hombres volaran como los ángeles, le hubiese dado alas. Años más tarde, en 1904, dos hombres, Oliver y Wilbur Wright, tras muchos intentos, lograron lo imposible. Ellos lograron volar 259 metros en 59 segundos. ¿Sabe quiénes eran estos dos hombres? Los hijos del obispo, el que dijo que eso era una herejía. Años más tarde, en 1908, ambos hermanos, con un modelo mejorado en Francia, crearon un aeroplano, lo llamaron el Flyer 3. Volaron 90 kilómetros en menos de 2 horas. A raíz de eso es que usted puede estar aquí. Puedo volar desde su país y puedo venir aquí, y en vacaciones igual puede ir a cualquier parte del mundo, porque esas personas de la nada tuvieron la brillante idea de que alguien podía volar. Claro, usted se imagina volar, me imagino para aquel entonces si era saltar y a ver qué pasa. Pero estos tuvieron la capacidad de ver que se podía volar, pero a través de algún artefacto o tal vez de alguna forma. Buscaron alguna forma. Eran los hijos de un obispo, de una iglesia. Hay límites que solo son marcados por nosotros mismos. Hay límites que están ahí no porque ese sea el límite, sino porque es hasta lo que nosotros podemos llegar a creer o hasta que lo que nosotros podemos llegar a ver. Y es ahí donde está la importancia de conocer o tener un encuentro con Dios, porque Él nos hace ver aún más allá de lo que nosotros naturalmente no podemos ver. Porque hay situaciones en las que nosotros decimos, esta situación, aquí es mi finiquito, aquí ya, de aquí no paso, ya he intentado todo, ya no puedo hacer nada más, ya invertí el dinero que tenía, ya dije lo que tenía que decir, ya estudié lo que tenía que estudiar, ya fui al médico que tenía que ir, al mejor, y hasta aquí, ya no más, ya no se puede hacer nada más. Y ese es el límite. Pero ahí es cuando viene el encuentro con Dios, el conocer a Dios, y vemos que hay una otra palabra, hay otra opción a la cual nosotros podemos optar, a la cual nosotros podemos echar mano y decir, bueno, está esta que es la mejor, a la cual tuve que haber ido la primera vez, que es Dios. Porque vemos en Marcos 10:25 al 27, hablando Jesús, y dice, más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Las personas que estaban ahí dice que se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lucas 1:37 nos da una confirmación muy importante que tenemos que tener clara en cualquier situación de nuestra vida. Lucas 1:37 dice, porque no hay nada
imposible para Dios. Nosotros podemos ser identificados de una forma. Dice un dicho por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Aplicándolo ahora sería, dime qué planes tienes y te diré en qué Dios crees. Dime cuál es tu visión, cuál es tu meta y te diré cuál es el Dios en el que estás creyendo. Antes de bajar la pastora hablaba de la visión de la iglesia. Esta iglesia tiene una proyección a gran escala. Tiene una proyección, hablamos con Aleja ayer en la cena, de que es inevitable no ver la obra de Dios en esta iglesia, porque en tan poco tiempo, la evolución que ha tenido, el crecimiento que ha tenido, entonces es inevitable no ver más allá de lo que ahora tenemos. Sería de ingenuos creer que este local o que esta iglesia que tenemos ahora, por llamarlo de una forma, es la tierra prometida que tal vez la pastora tenía visión. Tenemos que ver lo que Dios está viendo y cómo Dios ve a esta iglesia. Porque tal vez en esta nación puede ser muy difícil o muy complicado tener una iglesia o un local donde quepan 1,000, 5,000, 6,000 personas, 7,000 personas. Pero tal vez pues por lo que nosotros vemos o por lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero hoy Dios quiere abrir sus ojos para que vea aún más allá de lo que usted puede entender. Y eso no se aplica solo aquí en la iglesia, sino que en cualquier área de su vida. En su trabajo, en su familia, con sus hijos. Porque luego más adelante vamos a ver algo muy importante que determina esto, igual con nuestras generaciones. El ver más allá de lo que nosotros podemos creer, o el ver más allá de lo que nosotros podemos imaginar que podemos hacer. Porque lo imposible está ahí solo para que lo sobrepasemos. Hay un límite ahí, pero ese límite solo está para que nosotros nos demos cuenta de que ese límite no existe, sino que hay más allá. Si nosotros tenemos un plan, un sueño, una meta, que nos resulta algo fácil, que nosotros decimos, como se acostumbra, ¿no? En enero, después de las fiestas, en enero, este año voy al gimnasio y voy a adelgazar. O plantea ese año como, no, este año sí me voy a comprar el coche, o este año sí voy a conseguir un mejor trabajo, o este año sí voy a lograr lo que no he logrado en otros años. Y nos planteamos una meta, un sueño, y le ponemos tal vez hasta tiempo, pero lo pensamos en base a lo que hasta ahora yo he podido hacer, o tal vez un grado más para decir, me voy a exigir un poco más y voy a tratar de hacer un poco más. Pero llega julio, termina el mes de julio y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estábamos encapsulados en nuestra forma de ver las cosas. Por eso es tan importante tener una proyección de vida o planes, y que a principio de una época, a principio de una temporada, que no tiene que ser básicamente en enero que empiece el año, sino a través de ciclos que tal vez vivimos, salió de un trabajo y va a empezar otro trabajo, pero antes de empezar ese trabajo usted se proyecta de cierta forma que superar los límites, pero ya no con su fuerza, sino pidiéndole a Dios que haga algo sobrenatural en esa situación. Porque es importante que nosotros busquemos cosas que van más allá de lo que tenemos. Tenemos una generación que viene detrás de nosotros
que lo único que está viendo es lo que puede hacer. Los que tienen hijos, ¿han visto sus hijos alguna vez ver a una persona en silla de ruedas, orar por él y que se ponga de pie? Sus hijos. Alguien que tiene hijos de 10, 12, 8 años. ¿Ha visto su hijo ver que hay cosas que usted no podía hacer, pero que un día le oró a Dios y Dios de alguna forma inexplicable incluso para usted, Dios respondió, Dios abrió puertas? Tenemos una generación que está viendo lo que tiene en la mano, lo que él puede hacer, lo que con sus fuerzas puede tomar. Entonces por eso es urgente que nosotros busquemos lo imposible en Dios, que vayamos más allá de nuestros límites, porque tenemos una generación que estamos marcándole un límite, una cultura de que es ir a la iglesia el domingo, orar, pedirle a Dios y luego hacer el esfuerzo entre semana, entre mes y ver cómo salimos. Tenemos que marcar una generación que quiera ver lo sobrenatural y lo imposible de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí nosotros podemos hacer, pero esas cosas que nosotros podemos hacer, Dios las puede hacer multiplicada 10 veces. Algo que aprendí de mi abuela, que fue la persona que me dio todo lo que tengo, moralmente, económicamente, hasta unos años. Ella nos contaba la historia de cómo ella pudo tener la casa donde nosotros vivíamos. Ella fue fundadora de una iglesia a la cual nosotros fuimos muchos años después, y ella cuenta la historia cuando empezaron en la iglesia, que el suelo de la iglesia era de tierra, o sea, paredes de madera, unas bancas, o sea, unas bancas de madera largas. Y ella nos cuenta que lo que ella hacía cada noche, cada vez que había reunión, era ponerse de rodillas y orarle a Dios por una casa. Era lo único que hacía, porque claro, una señora que ahora tiene 92 años, para aquel entonces, tal vez pongamos que tenía unos 45 años, nada de estudios, nada de conocimiento de letras, una persona que lo único que conocía era orarle a Dios. Y tal vez eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos tanto al alcance de la mano que tenemos opciones para decir, bueno, no puedo hacer esto, pues cojo esto, si no puedo esto, pues lo otro. Y tal vez no nos vemos encerrados en que, como mi abuela, la única opción que tenía era orarle a Dios. Porque incluso tal vez el dinero que ganaba de algún trabajo a puras penas le alcanzaba para comer ese día. Entonces tenemos muchas cosas a la mano. Y es por eso que tal vez vemos a Dios como última instancia, en base a nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños, nuestras visiones. Porque decimos, voy a estudiar esta carrera porque yo soy bueno haciendo esto y voy a llegar hasta cierta materia para poder trabajar de esto. Y está bien porque es una proyección de vida, es algo que quieres hacer, pero tal vez Dios tiene otros planes que van más allá de lo que nosotros podemos entender. Me queda tan marcado lo de mi abuela porque después de tantos años de orar, Dios le dio la casa. Entonces eso me enseñó a mí de que había que orarle a Dios para que las cosas que ella no podía hacer, las cosas que yo no podía hacer, Dios sí las puede hacer. Años después de tanto andar de casa en casa yo, donde mi prima, donde mi tía, que hoy ya no me quieren aquí, hoy me porté mal aquí, pues vete de acá, vete para otro lado, porque aquí ya no te aguantamos, irte para otra casa y todo esto. Recordar eso, que quieres algo, pues pídeselo a Dios. Recordaba lo de mi abuela, ahora pues pidámosle a Dios. Fue empezar una temporada de doblar los días y decirle, Dios,
Ya no quiero andar de arriba por abajo, que me tiren, que me corran, que me hagan esto. Dame mi casa. Dame un lugar donde yo pueda estar y que yo llego y es mi casa, es mi lugar donde yo puedo estar. Y dice, tal vez Dios no se la da porque este era malcriado. No. Y algo importante es que mi abuela tuvo que orar muchos años para que pudiese pasar eso. Yo soy la tercera generación de mi abuela. Yo le oré a Dios por 1 año y medio y Dios me dio mi casa. Y usted dice, vale, eso pasó contigo. Para que no diga que estoy inventando, vemos Génesis 14, 18. Y lo que nos cuenta Génesis 14, 18 es cuando viene Abraham y le da el 10% de lo que había ganado a Melquisedec, el rey. Eso es lo que cuenta la historia. Pero vemos más adelante en Hebreos 7, donde el escritor hace mención a la misma historia, pero dice algo que tal vez en ese momento no se pudo ver, pero que sí se pudo, este escritor sí lo pudo percibir. En Hebreos 7, unos versículos antes dice que él cuenta la historia que pasó ahí, que pasó en Génesis. Él está contando la historia, dice que así como Abraham vino y le entregó el 10% a Melquisedec, y pues desde ahí los levitas vienen y piden el diezmo y el diezmo se les da a ellos y todo, y cuenta todo el proceso que tiene que pasar desde Abraham hasta que los levitas recogen el diezmo. Pero en el versículo 8 hace mención a algo muy importante y dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, el 9. Y por decir así, o sea, por decirlo de cierta manera, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibió los diezmos, porque aún estando en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Abraham, vamos a tener claro que la tribu de Leví es la tercera generación, no, la cuarta generación, porque está Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob salen las 12 tribus, que Leví es una de las 12 tribus. Cuando Abraham está dando los diezmos a Melquisedec, el escritor nos cuenta que con ese acto que hizo Melquisedec, que hizo Abraham darle el diezmo a Melquisedec, Leví dice que estaba en sus lomos, no es que estaba aquí en su lomo que nosotros conocemos, estaba en sus lomos, aquí. Está hablando de que la tercera generación después también estaba dando los diezmos que estaba dando Abraham. ¿Qué hace mención esto? Que lo que nosotros hacemos hoy afecta a sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Por lo cual, si nosotros hacemos solo lo posible, solo lo natural, lo que nuestros hijos van a hacer, va a ser también solo lo posible y lo que ellos puedan hacer. Y los hijos de sus hijos también van a hacer lo que ellos puedan hacer. Pero si nosotros creemos en el Dios de lo imposible y nos proyectamos a hacer cosas fuera de nuestras fuerzas, sino enfocados en lo que Dios puede hacer a través de nosotros, nuestra generación va a poder ver que Dios es un Dios que hace cosas sobrenaturales, que Dios es un Dios que hace cosas que para lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Ellos necesitan ver eso. Y aún los que no tenemos hijos, marcamos a nuestros hijos para que también ellos vean eso que Dios hace. Pero nosotros necesitamos dar un paso en ese tiempo. No sé qué situación puedes tú enfocarte en que
esto no lo puedo hacer o quisiera hacer esto, pero no me sale, no me da, no estoy preparado o ya se me pasó el tiempo o ya no estoy en edad para poder pensar en hacer esta cosa o ya no estoy en edad para poder plantearme estudiar o trabajar de esto o hacer lo que quiero hacer en Dios. La Biblia habla de, en Segunda de Reyes 3, nos cuenta una historia muy importante. Segunda de Reyes 3:1 dice que Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganado y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey de Jorán y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él le respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el desierto y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Mas ahora traedme un tañador. Y mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y veréis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Y en el 18 hay una afirmación muy importante que es con lo que quiero que nos quedemos. Si siguió la historia, usted vio que hay 3 reyes que iban en contra de otro rey porque se había rebelado. Y se fueron por el desierto, pero en el desierto les pasó una situación en la cual ellos ya no podían hacer nada porque les faltaba todo. Dice la historia que no tenían agua ni para ellos ni para sus bestias y no sabían dónde estaban. Habían andado 7 días en el desierto, así que estaban en una situación donde ya no podían hacer nada. Cerca de ellos estaba Eliseo y ellos fueron a consultar a Dios a través de Eliseo. Adorando a Dios, vino Dios y tuvo misericordia de ellos. Les dijo: vale, ojo, están en el desierto. Están en un sitio donde no hay agua, donde no hay alimento, donde no hay nada, donde no hay posibilidades de poder sobrevivir o no hay posibilidad de poder hacer algo. Y viene Dios y les pide que abran estanques, que caben pozos, porque va a venir agua. Dice la Biblia que le dice a través del profeta: va a soplar viento. Ustedes no lo van a ver venir. ¿Por qué? Porque lo natural es que las nubes se pongan sobre el cielo y esa es la señal de que
usted ve el cielo y se pone oscuro y un montón de nubes empieza a tronar, usted dice, va a ser una calor que... No, la lógica es que va a llover, es una señal. Pero aquí el profeta le dice, Dios le dice a través del profeta, no van a haber señal, o sea, no van a ver cómo va a pasar, no van a ver la forma natural de hacer las cosas, no van a ver que usted con su sueldo va a poder ir más allá de lo que hasta ahora ha podido hacer. ¿Por qué? Porque en sus cuentas no cuadra. Tanto para el piso, tanto para el agua, tanto para el internet, tanto para el cole de los niños, tanto para la comida. Y tengo un faltante de 200, decía Julio ayer. Sacando cuentas para pagar el encuentro. Perdón, Julio, pero es que me salió así, no sé. Sí. Porque nos encontramos en situaciones donde nuestras posibilidades llegaron a su límite. Donde mis fuerzas llegaron a su límite, donde mis sueños, ya tengo 45 años y ya se me es imposible hacerlo. Porque tuve que hacerlo cuando tenía 20, cuando tenía 25. Pero hay aquí gente como Caleb, que aún pasada de la edad, puede decirle, Señor, dame ese monte que con la capacidad que tú me has dado, yo sé que lo voy a tomar. O aún pueden haber jóvenes que tienen una visión, tienen un sueño, quieren poner una empresa, quieren empezar un negocio, están estudiando una carrera, pero que se ven limitados por alguna circunstancia, por algún, tal vez paradigma, tal vez algún límite que hay en la mente. Pero sueñen en grande, planeen en grande, porque para Dios es cosa ligera. Estaba en un entrenamiento profético en la iglesia y en una de las prácticas que estábamos haciendo, una chica, en un túnel profético, una chica me dice Dios que hagas planos, que hagas planes, que hagas proyectos, que sueñes y que se los traigas a Él. ¿Cómo se lo presentas a tu padre? ¿Qué significa esto? Mi padre es albañil, es maestro de construcción, es el que lleva la obra. Y como le digo, Dios me dio mi casa, bueno, una parcela, un terreno. Y empezamos a construir, entonces yo hice un diseño, hacía un boceto de la casa y yo se le llevaba, cada idea que yo tenía, yo sé, o tengo todavía porque está en proceso, yo se la presento a mi papá porque él es el que sabe qué hierro va a llevar, cuánto de cemento, cuánto de bloque. Él es el que sabe. Yo solo le digo la idea y él es el que sabe y él me dice, necesitas esto, esto y esto. Vale. Esa palabra iba figurada en ese proceso que tengo yo con mi padre. Y en ese tiempo me dice la chica, dice Dios que pongas planes, que pongas proyectos, que los hagas, que los plasmes y se los traigas a Dios como se los llevas a tu padre. ¿Por qué? Porque con mi padre yo se los llevo y él me dice qué necesito y cómo lo podemos hacer. En este caso, yo pongo el dinero, porque él solo me dice, valentamos tanto pues, y cuesta tanto, pues este es el presupuesto. Pero en esa ocasión Dios me dijo, tráemelos a mí, preséntate tus proyectos a mí, que yo los voy a hacer mejores, pero tú no vas a tener que poner nada, sino que voy a ser yo el que voy a hacer la obra. No planteemos cosas en base a nuestro presupuesto, porque somos muy cortos, ¿sí o no, Stuart? Porque lo que estás pensando tal vez te parece muy difícil. Tal vez te parece que estás un poco pasadito de tiempo. Pero
Para Dios es cosa ligera lo que tú sueñas. Para Dios, lo que tú piensas es nada. Él lo puede hacer así. No dejes de soñar. Y lo que tienes, auméntale tal vez un poco más, porque no eres tú. Es tu Padre. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero nosotros no lo dejamos porque queremos hacerla nosotros. Porque vemos nuestra fuerza. Pero tráeselo a Dios. Que para Dios es cosa ligera. Preséntaselo a Dios. Porque para Dios eso que para ti es difícil, para Él es nada. Porque mayores son los planes que yo tengo contigo, dice Dios. Más grandes y más sobrenaturales de lo que tú te puedes imaginar. Puede ponerse de pie ahí en esto. Gracias a Dios.